Muy bien, tenemos ya un nuevo invitado, Ángel. Estamos con el doctor Juan Carlos Samamé, es médico oncólogo, ¿cierto? Y sobre todo porque el Congreso de la República no ha querido hasta ahora, tocar esa ley también que estaría disminuyendo, no, eliminando la publicidad, ¿no es cierto?, del cigarrillo. Ajá, el tabaco, ¿no? El tabaco, hoy es el Día Mundial sin Tabaco, ¿no? Y muchos consideran, pues, de que no tengo ningún problema, yo me he fumado durante toda mi vida cualquier cantidad de cigarrillos y no sufro de cáncer. Bueno, probablemente a uno o dos no les dé, pero a otros sí les va a dar también. Y además, el mismo humo es causante también de otras enfermedades en aquellas personas no fumadoras, pero que están cerca de los fumadores. Para hablar de todos estos temas nos acompaña justamente el doctor Juan Carlos Samamé, que tú ya lo has presentado, médico oncólogo, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? José, buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Y en la línea también tenemos a Carlos Farías, presidente de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica. ¿Qué tal, doctor Farías? ¿Cómo le va? Buenas noches. José, ¿cómo están? Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muy bien, un gusto también. A ver, ¿cuál es la primera reflexión que debemos hacer para ambos? Va la pregunta sobre esta jornada del Día Mundial sin Tabaco, pero una reflexión en base a la realidad que tenemos. No, lo que nos encantaría es que nadie fume, pero tenemos una realidad. ¿Qué reflexión debemos hacer? ¿Por dónde debemos iniciar? Yo creo que entender de que el problema del tabaco no solamente se circunscribe al tema neoplásico, al tema del cáncer, sino que es causante de muchísimas enfermedades. Hablamos de enfermedades cardiovasculares que, si ponemos en estadísticas, son una de las primeras causas de muerte o de patología en nuestro país. Problemas pulmonares y obviamente las causas neoplásicas, que son las más comunes, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, también hacer entender a la población de que esto es un factor de riesgo muy importante y que también vemos de que es un factor que está muy presente en la población de edades muy tempranas. Y cuando este estímulo llega en edades muy tempranas, ya muchas veces queda el vicio, entre comillas, ¿no? A ver, ¿qué nos dice usted, don Carlos? Adelante. Yo creo que la primera reflexión que podemos hacer es que la sociedad, el pueblo peruano, está cada vez más comprometido por el control del tabaco. Miren, el Día Mundial sin Tabaco, hoy hemos tenido noticias de que en Huancavelica, Cusco, Junín, en fin, en el norte del país y aquí en Lima, en muchos lugares, hay una celebración por el Día Mundial sin Tabaco, como que si fuera un día cívico el que se celebra. Y cuando hemos hecho encuestas de qué proporción de la población apoya las leyes de control del tabaco, tenemos una cifra tan alta como el 98%. Entonces eso es bueno en nuestro país. En la toma de conciencia, gracias al periodismo, los diversos medios, sobre todo, y no a políticas del gobierno, está más compenetrada y tomando conciencia de los daños del control del tabaco. Eso ha sucedido después de 31 años de haber celebrado el Día Mundial sin Tabaco en el Perú. Sí, claro. Ahora, ¿y cómo vemos, por otro lado, el hecho de que el Congreso de la República, teniendo la oportunidad de aportar, hasta ahora no hayan querido poner... Hay un compromiso que es luego de las elecciones. Ojalá, yo la verdad es que, llámenme mala onda, pero yo lo dudo que lo pongan, por todo el lobby que hay detrás, pero ¿por qué no ha reaccionado hasta ahora, por ejemplo, el Congreso tocando esta ley que impide la publicidad? Complicado determinar. Justamente opino lo mismo que opina el señor Farías, ¿no? Y también apoyo lo que mencionaba, que cada vez la población está con mayor conciencia de esta situación. Con respecto a lo que preguntas del Congreso, complicado un poco determinar el motivo, ¿no? Sí, pues, ¿qué piensa usted, doctor Farías? Bueno, como en todos los países del mundo, la industria tabacalera interviene fuertemente para poder lograr los avances legislativos de control del tabaco. Y los mismos congresistas, no uno, no dos, muchos congresistas nos dicen, no se ha podido por los grandes lobbies de la industria tabacalera. Es decir, hasta ahora hemos tenido tal cantidad de influencia de la industria tabacalera, probablemente pueden haber sido congresistas que tienen fuerza, poder, como para poder obstaculizar el que se ponga a debate las leyes. Nosotros hemos estado presentes en donde el congresista y presidente del Congreso Iberico se compromete ante los exministros de Salud, ante la presidenta
de la Comisión de Defensa del Consumidor de que en la primera sesión y en primer turno, como ratifica la congresista Pérez Tello, que será este jueves 9, se pondrá a debate la ley. Ahí nosotros esperamos poder ver qué congresistas están en contra de la salud del pueblo. Probablemente darán argumentos neoliberales, de la libertad de empresa, de la libertad del individuo, pero ellos no contemplarán que el día de hoy mueren 44 peruanos. Ahora, se ha incrementado también el precio o el impuesto a los cigarrillos, ¿no? A la importación, pero a pesar de eso, se lo decía más temprano también a otro invitado, los consumidores igual, ¿no? Así cueste más, igual hay dinero para invertir en el cigarrillo, sí, en el vicio. Sí, es cierto, ¿no? Salía una noticia en la mañana que muchas veces una de las medidas que se hace es poner cajetillas genéricas, es decir, de un color neutro y único, y que la marca, entre comillas, solamente sea en una letra, insisto, neutra y un poco visible, ¿no? Porque muchas veces en la población joven, que es la que más suele inducirse inicialmente en este hábito tabáquico, se deja llevar un poco por el marketing, por las imágenes, por los colores, pero al poner de esta manera en algunos países norteamericanos o europeos, se ha visto quizás a una manera de controlarlo, ¿no? Porque definitivamente la población objetiva, que es la población joven, que si bien es cierto, el pueblo peruano cada vez más, y no solamente el pueblo peruano, sino a nivel mundial, se tiene más conciencia, aún ahí, y aún así, todavía tenemos cifras importantes, y también vemos los resultados a nivel de patologías. ¿Qué dicen más o menos las cifras? ¿Tiene alguna idea? Nosotros, en sentido de cifras de hábito tabáquico, se habla de más o menos un 15% de pacientes que están en 15 a 20% en actividad que van a producir algún tipo de neoplasia. Ya después otro tema son las cifras ya del motivo de neoplasia como causa de tabaco, digamos, ¿no? Y también la causa de cáncer de pulmón o las estadísticas de cáncer de pulmón en nuestro país, que ya serían otro tipo de cifras en las cuales es uno de los principales y uno de los top 3 en nuestro país y de los más letales también, es cierto. Son datos, pues, por cierto, verificables, ¿no es así, doctor Farías? Mire, así, el año pasado la Universidad Cayetano Heredia realiza por primera vez una investigación sobre la mortalidad y los costos del tabaquismo. Y en el Perú se precisa que son 15.963 muertes al año, redondeando 16.000 muertes por enfermedades relacionadas al tabaco. Dentro de estas hay 2.000 fumadores pasivos, de acuerdo a la investigación de la universidad. El tabaco es causante de 6.389 nuevos casos de cánceres por ser fumadores. Es culpable, de acuerdo a esta investigación, de 6.894 nuevos infartos cardíacos y enfermedades del corazón. De tal manera que ya tenemos precisiones y además sabemos que los costos sanitarios para atender a todos estos enfermos por fumar en el Perú asciende a 2.300 millones de soles, es decir, 893 millones de dólares en costos sanitarios para atender a estas enfermedades. Es por esto que una política de incremento de impuestos es importante, porque nosotros solamente recaudamos la 7ª parte de lo que el Estado gasta en recuperar la salud de los fumadores. Con esta política de impuestos se espera recaudar alrededor de 200 millones más de soles cada año. Y si la política se hace como se debe de hacer progresivamente y de acuerdo a la inflación, hasta alcanzar más o menos un nivel que llegue a los 60 o 70% de impuestos, eso será muy efectivo. Es una de las primeras medidas efectivas y que no tienen costo para el Estado, al contrario, beneficio económico. Muy bien, doctor Farías, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. A la orden. Y feliz día del Mundial Sin Tabaco para todos. Muy bien, ahí estaba el presidente de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica y seguimos aquí en cabina con el doctor Juan Carlos Samamé, pero para hablar un poco ya del tema clínico eminentemente, ¿no? de esta situación. A ver, ya no funcionaron entonces los mecanismos de prevención para estas personas. ¿Qué hacer en estas circunstancias ya? Bueno, aparte del tema de
difusión de no solamente de la problemática, sino también de los síntomas. Porque el problema que tenemos con cáncer de pulmón es de que, a diferencia de otras neoplasias, no tenemos un despistaje precoz. O sea, no hay una prueba, por ejemplo, como cáncer de mama, mamografía, cáncer de cuello uterino, o sea, hasta que ya te atacó. El problema es de que por eso se diagnostica muchas veces cuando ya está instaurada la enfermedad. Hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, de tomografías de baja densidad o, por ejemplo, de algunos filtros de aliento, pero todavía son resultados muy pobres y muy iniciales. Pero a día de hoy, en ninguna parte del mundo se tiene este tipo de prueba, digamos. Entonces, el problema es que ya llegamos un poco tarde, cuando los síntomas ya están instaurados. Muchas veces cuando ya el cáncer ya está en un estadio 4, es decir, un estadio metastásico avanzado. Los cánceres que están diagnosticados en estadios iniciales, hablamos de estadio 1, 2 o 3, son los menos, pero es donde más podemos actuar. El cáncer, recordemos siempre, y no solamente en el cáncer de pulmón, cualquier tipo de neoplasia diagnosticadas en estadios iniciales es potencialmente curable por medio de una cirugía o de tratamientos. Cuando ya hablamos de un estadio avanzado, un estadio 4 con metástasis, no hablamos de curación, pero sí de control. Y en este escenario, cáncer de pulmón ha avanzado muchísimo en los últimos años. Era una neoplasia totalmente letal. Hace pocos años no superaba la gran mayoría de pacientes ni siquiera los 6 meses, ni siquiera el año. Hoy en día, con el advenimiento de nuevas tecnologías y de nuevos tratamientos y de la mejoría del entendimiento del cáncer, no solamente desde el punto de vista clínico, sino cada vez más profundo de la biología, de entender la raíz del asunto, estamos hablando de supervivencias que superan año y medio, inclusive hasta los 2 años. Doctor, ¿y por qué hay personas que fuman mucho y no tienen sintomatología? Yo conozco gente que vive hasta los 80 y pico años, sí, claro, y todavía fuma, sí. Todavía fuma, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué se da esto? A ver, hay que entender de que el tabaco, en sí, como comentábamos en el bloque previo, no solamente es sinónimo de cáncer. Para que ocurra cualquier tipo de cáncer, tienen que coexistir factores. El tabaco es un factor. Hay otro tipo de factores endógenos del propio cuerpo. Tienen que tener algún tipo de mutaciones genéticas, etcétera, para que se ocurra. Y cuando ocurre en estas dos situaciones, el problema físico de la persona con el factor de riesgo, en este caso el tabaco, es cuando se desarrolla un cáncer. Entonces, quizás en estas personas, si las analizamos molecularmente hablando, quizás no tengan algún tipo de mutaciones que pueden predisponer a este tipo de situaciones. Y no se sabe quién puede estar predispuesto. Exactamente, no se sabe, pero en temas de salud pública uno tiene que mencionarlo, porque estos casos todos los conocemos, pero son casos anecdóticos. Tú hablas en general, y cuando tienes que hablar de cara a salud pública y de cara justamente a la población, tienes que decir cifras en general y cuidados en general, porque no sabes si a ti te puede tocar y a mí no, o viceversa. Y hay algunos que tenemos la muy mala costumbre de denominarnos fumadores sociales, ¿no es cierto? Que durante la semana no fumas nada, pero por ahí que el fin de semana tienes una reunión, claro, y te bajaste 10 a 12 cigarros. Cuanto menos. Sí, ¿no es cierto? Y además eso lo combinas con alcohol. Exacto. ¿No? Y por ahí que lo combinas con algún caramelo de venta. Y, a ver, estas cosas empeoran la situación. ¿Qué es? No sé si decir peor, porque en realidad el que fuma le va a hacer daño igual. Pero, ¿qué tan dañino o qué tan más dañino es esta situación? Eso es muy importante, porque se ha demostrado que que el alcohol es un sensibilizador al tabaco. Es decir, si yo estoy fumando y además le añado el alcohol, que es una práctica social muy frecuente, estoy sensibilizando más a mi cuerpo y haciendo, entre comillas, que absorba un poco más y que sea un poco más dañino en ese sentido. Entonces yo mismo me estoy metiendo ya no solamente un autogol, sino 2 autogoles, ¿no? En ese sentido. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de situaciones, porque es algo que está socialmente aceptado, pero poquito a poquito tenemos que ir cambiándolo, ¿no? Es entendible de que muchas veces medidas drásticas y radicales no pueden darse, pero yo creo que si tenemos el conocimiento y la información, yo pienso que la gente va a poder empezar a cambiar poco a poco esos hábitos, como ya está ocurriendo. Muy bien, doctor. En todo caso, una recomendación final, también un mensaje para aprovechar esta circunstancia, porque no solo se trata de celebrar un día al año, ¿no? Debe ser de manera permanente, y algo que deja mucho que desear es de que, si bien es cierto, existe una norma que prohíbe el estar fumando en lugares cerrados, pues muchos se zurran en la norma, ¿no? Es cierto. Y viste paciencia de autoridades también. Es cierto, yo pienso que aquí el primer mensaje tiene que ser entender de que este tipo de iniciativas de la Organización Mundial de la Salud se hacen por algo, porque el tabaco definitivamente es dañino. No, si no te vas a ganar una neoplasia, vas a ganar algún tipo de problema a nivel de corazón o algo, pero digamos libre de, no te vas a quedar. Entonces, si ya sabes que hay un factor de riesgo,
toma las medidas para poder prevenirlo. Primer punto. Segundo punto, ya hablando de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es una de las neoplasias más letales, pero estamos trabajando cada vez más en la oncología moderna y estamos cada vez ayudando más para poder lograr mayores tasas de supervivencia. Estas dos cosas yo creo que son importantes. Y también, tercera, entender que no solamente cáncer de pulmón. El tabaco se relaciona a cáncer de vejiga, cáncer de páncreas y una serie de neoplasias que uno las ve de forma oculta o que muchas veces no se ven, pero están muy relacionadas no solamente con tabaco, sino también con alcohol, cáncer de cabeza y cuello, etc. Entonces, el mensaje creo que para la gente que nos está oyendo es tener cuidado. Ya estamos informados. Ya creo que nadie sobre el planeta Tierra sabe, digamos, no desconoce de que el tabaco no es un factor de riesgo. Ya depende de cada uno de nosotros. Asumirlo. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Encantado. Vamos con información en vivo desde el centro de Lima. Mari Carmen García nos cuenta que